Buenas noches. Les voy a presentar al docente, el doctor Miguel Carrillo, abogado tributarista con más de 15 años de experiencia en tributación y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conferencista y consultor tributario, experto en Derecho Tributario, asesor empresarial, maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martín de Porres y Castilla-La Mancha, especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Conferencista en tributación de diversas instituciones, tales como Cámara del Comercio de Lima, Cámara de Comercio Perú-Argentina, Grupo Acrópolis, Grupo Contable, Instituto de Capacitación Jurídica, Perú Contable, Grupo Verona, SDEN, EGACAL, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Cusco, Colegio de Contadores de Lima, entre otras. Exfuncionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Consultores Paredes, Cano y Asociados, estudio de NITES, docente en Escuela de Posgrado en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Continental, autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecer estar aquí nuevamente en la casa del Instituto de Capacitación Jurídica, agradecer a las personas que nos siguen presencialmente y virtual. Y bueno, como lo ha comentado, al momento de hacer la presentación, la experiencia en Derecho Tributario Administrativo nos permite invitarlos también a lo que va a ser este próximo diplomado que vamos a iniciar el día 21 de febrero. Vamos a iniciar el diplomado en Derecho Tributario y la novedad va a ser seguramente que vamos a comentar diversos puntos de la última reforma tributaria que se ha suscitado como consecuencia de la emisión de diversos decretos legislativos que han modificado el tratamiento del impuesto a la renta, IGB, algunos aspectos vinculados también a lo que es Código Tributario. Muchas gracias, agradecer también a San Mateo que nos auspicia el día de hoy justamente para iniciar la ponencia y vamos a estar con ustedes en vivo, según me indican, para compartir esta clase introductoria. Una clase introductoria que forma parte también del diplomado y que, como les hago extensiva la invitación, el día 21 de febrero estamos iniciando 8 jornadas, los días, si no me equivoco, los días jueves, ¿no? De 7 a 9 y media, para poder compartir todo lo que es la reforma, algunos aspectos previos a la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a la renta y sobre todo esos temas que son muy importantes como son la jurisprudencia en materia tributaria, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Vamos a iniciar entonces la ponencia del día de hoy. Y empezamos de la siguiente manera. El día de hoy vamos a ver, de lo que es la clase introductoria, diversos puntos vinculados con las principales sentencias que fueron analizadas justamente en el 2018, tanto a nivel de Corte Suprema, como también que tuvo una incidencia en los medios, porque los medios tocaron a su manera prácticamente estas controversias, ¿no? Como ustedes bien saben, ambos casos fueron prácticamente materia de difusión a través del portal Justicia Viva y para nosotros es importante porque le vamos a dar la incidencia tributaria de estas sentencias. No sin antes invitarlos también a que puedan revisar el blog. Es un blog que hemos creado hace prácticamente 6 años y en el cual compartimos todos los artículos que en buena cuenta hemos tenido oportunidad de hacer en revistas en prensa, algunas publicaciones, conferencias, y porque consideramos que compartir conocimientos pues es algo que tiene que darse con mucha frecuencia, en tanto la actualización tiene que ser permanente. Así que usted ingresa a esta ruta, puede ingresar a través de Google directamente a la dirección, le va a pedir un correo electrónico para suscribirse en forma gratuita y todo lo que publique le va a llegar automáticamente a su correo en forma inmediata, independientemente de la hora que publique, sea 1, 2, 5, 7, 8 de la noche o de la mañana. Lo importante es que va a ser un complemento para lo que vamos a hacer en el diplomado. Y también cualquier duda que tengan, con toda confianza, por favor pueden escribir a los correos carrillo.m@gmail o también miguel.carrillo@puc.edu.p para cualquier duda o consulta en materia tributaria, administrativa, laboral y algunos aspectos contables de incidencia con la tributación también. Sin más preámbulo, para que no nos gane el tiempo, vayamos a ver entonces el primer caso que vamos a analizar y que prácticamente fue materia de mucha difusión en los medios, comentarios, artículos, diversos especialistas. Hay especialistas que evidentemente pueden mostrar posiciones contrapuestas. Es un caso que da mucho para la polémica, para el debate, sobre todo porque el análisis que se ha hecho básicamente es un análisis de interpretación, no solamente la norma, sino también aspectos que tienen que ver con el contrato que suscribe Telefónica
con sus proveedores no domiciliados de servicios satelitales y también con antecedentes jurisprudenciales que fueron materia del análisis de este caso. Vamos a ver entonces el caso Telefónica, pero el caso vinculado con lo que fue los servicios satelitales y cómo incide esto en la determinación del impuesto a la renta. Vayamos primero entonces a entender un poco el caso de acuerdo a lo que fue comentado en esta coyuntura, cómo enfocaron los medios la noticia y sobre todo cómo incidió básicamente en lo que vendría a ser ya un criterio jurisprudencial reiterado en sede judicial por parte de la Corte Suprema. Analicemos entonces el primer material que tenemos para ustedes en esta noche. Bueno, estamos compartiendo, en este caso, ahí tenemos justamente la fuente, ¿no? Unas noticias que fueron publicadas justamente en diversos medios, tanto Gestión, El Peruano, La República, medios que analizaron justamente esta noticia y le dieron esta dinámica. En primer lugar, Telefónica pierde juicio con SUNAT por antenas satelitales y deberá pagar 8 millones. Así se enfocó prácticamente la empresa. La multinacional aún mantiene 4 casos en la Corte Suprema y la deuda podría ascender a 300 millones. Bueno, el tema es muy relevante porque justamente la sentencia que fue materia de difusión, en este caso le vamos a dar el número, es la casación 474-2016 que fuera publicada justamente para el mes de mayo. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que es uno de los 5 casos, perdón, de los 4 casos que tiene Telefónica en sede judicial y respecto a los cuales prácticamente la discusión está en si la empresa Telefónica domiciliada en el Perú debía efectuarle la retención del impuesto a la renta por servicios satelitales que le prestan operadores no domiciliados. Operadores domiciliados, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Francia, en Luxemburgo, por los cuales estos operadores no domiciliados le dan el acceso a la señal satelital para que Telefónica la difunda entre sus clientes. Entonces, ¿la discusión en qué está? La discusión está si es que ese servicio es un servicio que genera renta de fuente peruana, si se presta o se utiliza en el país, si estamos ante un servicio, si estamos ante un intangible, o si es importante también lo que señala el contrato. Porque una parte de la casación que vamos a analizar más adelante señala que, o mejor dicho, el juez señala que en este caso, pues los contratos hacían referencia a que ante cualquier gravamen o afectación de impuestos que tenga la empresa Telefónica en el Perú como consecuencia del servicio que preste el operador no domiciliado, pues la empresa no domiciliada se obligaba a pagar los impuestos que correspondan. Posteriormente, Telefónica tenía que hacerle reembolso, ¿no?, de ese monto que el operador no domiciliado tendría que pagar como impuestos en Perú. Pero una cláusula que fue materia de análisis justamente de la sentencia, porque en atención a esa cláusula la Corte Suprema señaló que ya había una obligatoriedad o una obligación por parte del no domiciliado de aceptar esos impuestos. Vayamos un poco más al detalle. A través de la casación 474-2016, la tercera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, porque eso se analizó en la Corte Suprema, declaró infundado el recurso de casación presentado por Telefónica del Perú en una votación que terminó 4 votos contra 1. Con esta decisión judicial, SUNAT podrá cobrar cerca de 8 millones de pago de impuesto a la renta realizado por sus operadores satelitales internacionales. Un dato adicional que nos da la noticia: según el fallo, Telefónica basa su argumento de exclusión de doble tributación en informes elaborados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como el Tribunal Fiscal, mientras que SUNAT fundamenta su posición en la legislación vigente del Código Tributario. Bueno, este es un tema que prácticamente para nosotros generó mucha expectativa, porque es un caso en el cual ya teníamos un criterio tanto en la Intendencia Nacional Jurídica como por parte del Tribunal Fiscal, en el sentido que los servicios satelitales, en tanto no se prestan físicamente en territorio nacional, no generan renta de fuente peruana. Y para eso seguramente vamos a ayudarnos un poco lo que vendría a ser, no sé si podemos ponchar un poco la pizarra, ¿no?, de cuál es la incidencia para que se entienda mejor. Aquí está la empresa Telefónica del Perú, domiciliada, sujeto domiciliado en el Perú. Y esto lo vamos a ver justamente en el diplomado cuando veamos tributación internacional. ¿Qué sucede? Telefónica recibe servicios de prestadores de servicios de acceso satelital no domiciliados. Acá tenemos a los sujetos no domiciliados. Podemos hablar, por ejemplo, de proveedores de servicios de capacidad satelital ubicados en Francia, ubicados en Estados Unidos, ¿no?, en Luxemburgo, algunos ejemplos que fueron materia de análisis al momento de emitir la sentencia. Entonces, ¿qué sucede?
hay un contrato por el cual Telefónica contrata a estos operadores no domiciliados para que le den un acceso, lo que se llama acceso satelital, para que Telefónica pueda utilizar esa señal satelital y proveerla a sus clientes a través de lo que vendría a ser, por ejemplo, programas de acceso satelital, una mayor cantidad de canales para que puedan ellos aumentar su paquete de opciones en la contratación, por ejemplo, de servicios por cable, ¿no? Canales, programación y diversa. Entonces, ¿qué sucede? Estos proveedores, evidentemente, contratan el servicio con Telefónica y se pacta un precio. Vamos a poner que el precio es de 1 millón. ¿Cómo se va a prestar el servicio? Estas empresas tienen un satélite geoestacionario a través del cual acceden a su señal, y para que baje la señal en las estaciones terrenas de Telefónica, pues prácticamente se iba a utilizar el espectro radioeléctrico. Espectro radioeléctrico, pero también estaciones en tierra, estación terrena 1, estación terrena 2. ¿Para qué se utilizan las estaciones terrenas? Justamente para que la señal suba y baje al satélite y finalmente llegue a disposición de la empresa Telefónica. ¿Cuál es la discusión? Yo, que soy la empresa no domiciliada, para prestar el servicio conocido como servicio satelital, lo que necesito es que tú tengas estaciones en tierra para que mi señal suba al satélite, baje y se retransmita a tus estaciones, y con esa retransmisión ya tú puedas disponerla a tus clientes que están domiciliados en el Perú. Y ahí está la discusión. Ese servicio, la pregunta que hay que hacer para saber si será con renta, o por lo menos fue la incidencia que tuvo esto en sede judicial, pero previamente en sede administrativa, es ¿dónde se prestan? ¿No? ¿Dónde se prestan? La segunda pregunta que hay que analizar: ¿estamos ante un intangible o estamos ante un servicio? Porque el tratamiento va a ser distinto en renta. Y tercero, lo que vamos a analizar es, en caso el servicio se preste en el territorio nacional, cuáles son los requisitos que establece la ley del impuesto a la renta para afectarlos con imposición, o si hablamos de utilización de servicios, ¿no? ¿Dónde se están utilizando dichos servicios? Para efectos del impuesto a la renta vamos a analizar más adelante que justamente para la imposición tenemos que analizar si estamos ante un servicio, ante un intangible, ante un bien, ante un capital, ante qué situación estamos para afectarlo con impuesto a la renta. Lo que nos queda claro, por lo menos antes de analizar la norma, es que tenemos un servicio que se presta por parte de un sujeto no domiciliado a un sujeto domiciliado, que evidentemente se va a aprovechar. ¿Se aprovecha en dónde? En territorio peruano. ¿Por qué? Porque yo adquiero el servicio de capacidad satelital para retransmitirlo y ofrecérselo a mis clientes que están domiciliados en el Perú. Pero en vez de contratar a una empresa que me dé acceso satelital domiciliada, contrato a un sujeto no domiciliado. Y es ahí donde se dan las reglas de la tributación internacional. Ojo que para este caso, para el caso de la sentencia 474/2016, por ejemplo, se analiza países proveedores de servicios de capacidad satelital, pero que no tienen convenios para evitar la doble imposición con el Perú. No hemos celebrado convenios para evitar la doble imposición. En consecuencia, podía gravarlo Perú, como también podía gravarlo el país de origen, donde domicilian estas empresas. Vamos a analizar entonces, partiendo del gráfico. Yo soy la empresa no domiciliada, voy a darle un acceso satelital a un sujeto domiciliado. ¿Cómo tributan los sujetos no domiciliados? Los sujetos no domiciliados tributan vía retención en la fuente. ¿Quién le retiene? La empresa domiciliada. Solamente si generan renta de fuente peruana. Así tributa el sujeto no domiciliado. Mientras que el sujeto domiciliado tributa por la renta de fuente mundial. Vale decir, renta de fuente peruana, así como también renta de fuente extranjera. Vayamos a analizar un poco el caso. Mira lo que nos dice. Con esta decisión, SUNAT cobrará cerca de 8 millones debido al pago de impuesto a la renta realizado por los operadores satelitales no domiciliados. ¿A qué se refiere esto? Que como el fallo fue a favor de SUNAT, pues prácticamente la Corte Suprema señaló que Telefónica, que es el que recibe el servicio por parte del no domiciliado, Telefónica tiene que retenerle el 30%
y ese 30% pagárselo al fisco. ¿Por qué? Porque bajo la interpretación que hace la Corte Suprema del artículo 9, inciso B de la Ley del Impuesto a la Renta, esta operación califica como renta de fuente peruana sujeta a retención para el sujeto no domiciliado. Según el fallo, Telefónica basa su argumento en la exclusión de la doble tributación, mientras que SUNAT alega la vigencia, en este caso, del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta. Vayamos a analizar unos datos adicionales. Según lo que estableció la República, o como comentó la República en abril, Telefónica pierde juicio con SUNAT por antenas satelitales y deberá pagar 8 millones. Nuevamente el enfoque. Fuentes judiciales de la República confirmaron que en el Poder Judicial aún siguen 4 procesos vigentes por la misma materia. Claro, en total son 5. Con este son 5, los cuales pasarán a la etapa de lectura de sentencia, es decir, lo que se llama ya la emisión del fallo correspondiente. Con este primer precedente, SUNAT esperaría que los procesos restantes le permitan cobrar aproximadamente 300 millones. Telefónica ha manifestado, también dice a través de un comunicado, rechazando la decisión judicial y manifestando que esta ha sido la única sentencia favorable en su contra de los 5 casos. Bueno, un caso muy importante es el siguiente, porque recuerdo la coyuntura y justamente cuando se difunden los medios, porque se difunden los medios la sentencia, a pesar que aún prácticamente nadie sabía el contenido de la misma. Pero Telefónica saca un comunicado en el cual rechaza, ¿no?, la posición de la Corte Suprema, alegando que este fallo afecta a la seguridad jurídica, porque estamos ante servicios que si no se prestan físicamente en el Perú, no estarían afectos al impuesto a la renta, por más que se aprovechen económicamente. Pero vamos a ver que el aprovechamiento económico, la ley de renta lo reserva a 3 tipos de servicios. La norma señala que solamente genera renta de fuente peruana para el caso de aprovechamiento del servicio, los servicios digitales, la asistencia técnica y las regalías. Para los demás servicios, la norma señala que para que sean renta peruana, ¿qué tiene que pasar? Tienen que prestarse físicamente en territorio nacional. Y ahí está la discusión, porque el satélite es el lugar donde finalmente se presta el servicio y el satélite no forma parte del territorio nacional. Y ahí está la discusión, justamente, ¿no? ¿Qué sucede? Además, consideraron que existe una falta de reglas claras que encarece la conectividad a los pueblos alejados. Claro, lo que Telefónica dijo también como parte de este fallo fue de que el servicio o el costo del servicio se iba a incrementar como consecuencia de dicho fallo, ¿no? Y que esto iba a afectar a las zonas que solamente tienen conexión satelital, como son el caso de las zonas altoandinas, las zonas alejadas, y esto podía encarecer el costo. Esto lo dijo justamente la República el 23 de abril del 2018. Otro dato importante, SUNAT versus Telefónica, gremios ratificaron postura contra fallo judicial por servicio satelital. Claro, también fue un comunicado que se hicieron a través de los gremios, la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, cámaras de comercio, si no me equivoco también, aunado a las empresas de telecomunicaciones que sacaron su comunicado diciendo que rechazaban justamente el fallo porque afectaba la seguridad jurídica y en buena cuenta rompía las reglas o la claridad de las reglas para efecto de saber si una determinada operación está afecta o no al impuesto a la renta. Por eso mira lo que dice, a fines de abril la Corte Suprema falló en contra de Telefónica un caso judicial por 4 millones. La AFIN, ¿no?, Asociación de Fomento para Infraestructura, gremio que representa compañías como Claro, Vitel y Telefónica, junto a otros 7 gremios, rechazaron el fallo de la Corte Suprema. En el caso de las 5 controversias que mantiene Telefónica, el fallo obligará a empresas a desembolsar alrededor de 4 millones, la cifra subiría a 8 considerando los intereses. ¿Cuál fue la opinión que dieron justamente las empresas de telecomunicaciones y sobre todo la AFIN, que sacó un comunicado que fue difundido en Gestión y también en El Peruano? Alertamos sobre el impacto negativo que tendrían decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Se lee en el comunicado suscrito también por la Cámara de Comercio Americana, AmCham, la Asociación de Emprendedores, Cámara de Comercio de España, COMEX, Sociedad Nacional de Radio y también la CONFIEP. Es decir, una vez que se difunde justamente el fallo y los argumentos por los cuales prácticamente la Corte Suprema concluye que esos servicios sí deben pagar impuesto a la renta y que la que tenía que retener el impuesto y no lo hizo fue Telefónica, pues prácticamente salen comunicados, no solamente Telefónica, sino también la AFIN, los gremios y también las empresas de telecomunicaciones rechazando el fallo, alegando que afectaba, como hemos reiterado, la seguridad jurídica y sobre todo las reglas de predictibilidad de imposición en el Perú. Otro caso, cómo se enfocó, por ejemplo, en Semana Económica y el 3 de mayo, porque este tema
fue materia de difusión la última semana del mes de abril y las 2 primeras semanas del mes de mayo. Mira lo que dice. Gremios ratificaron postura contra fallo judicial por servicio satelital. De acuerdo a los gremios, la Corte Suprema habría desestimado los criterios de la jurídica, del Tribunal Fiscal, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo que a su juicio debilitaría la seguridad jurídica y la predictibilidad tributaria. Nos preocupa sobremanera que se cree un precedente negativo, recalcaron, no sin antes insistir en que lo que necesita el país es atraer inversión y dar un trato seguro o equitativo justo a los contribuyentes. Claro, vamos a ver, cuando analicemos un poco los aspectos previos, la renta de fuente peruana, la posición del Tribunal Fiscal, la postura de la jurídica y también el criterio que se difundió como un precedente para simplemente decir por parte de SUNAT, porque SUNAT fue la que dijo esto, lo que pasa es que la Corte Suprema está reiterando un criterio de hace 10 años. La Corte Suprema en el año 2008 dijo que estamos ante servicios que se graban cuando se aprovechan económicamente en el país. Vamos a ver que la Corte Suprema dijo eso, pero la diferencia es que analizó otro impuesto, porque en ese caso analizó el IGB y no analizó, como en este caso, el impuesto a la renta. Y vamos a ver también que el impuesto a la renta, como el IGB, tienen formas distintas de determinación y sobre todo de incidencia, si hablamos del principio de territorialidad y si hablamos de la renta de fuente peruana. Son conceptos completamente distintos, por eso no podíamos nosotros basarnos en un precedente hace 10 años. En el fallo, la Corte Suprema hace referencia a la postura del Tribunal Fiscal de considerar que el servicio de capacidad satelital se presta fuera del territorio nacional y que por tanto no debería estar sujeto al pago de impuesto a la renta. Al respecto sostiene que el análisis de los contratos resultaba vital para determinar la naturaleza de las operaciones. Bueno, un dato muy importante. Lo que pasa es que en parte del fallo la Corte Suprema, cuando le da la razón a SUNAT, se basa básicamente en los fundamentos de los contratos, las cláusulas contractuales. Y dice, bastan los contratos que establecen que el no domiciliado se obligaría a pagar impuestos si es que estuviera afecto en el Perú de impuesto a la renta, con cargo a que después se le reembolse. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, aunque lo vamos a hacer más adelante, ¿un contrato podría obligar a pagar un impuesto que no está afecto en territorio nacional? ¿Las partes podrían condicionar el tratamiento tributario de una determinada operación o habría que ver el marco legal si lo graba o no lo graba? Porque podríamos decir un contrato obliga a que ninguno pague impuestos, pero sí se paga impuestos. Entonces, por más que las cláusulas contractuales se opongan al tratamiento tributario, pesa más o prima más el tratamiento legal de cada operación. Por eso, justamente, la Corte Suprema, al momento de emitir su fallo, se basa estrictamente en los contratos y no señala expresamente por qué rechaza los fundamentos del Tribunal Fiscal, de la Intendencia Nacional Jurídica y sobre todo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que decían que en el caso de estos servicios, pues prácticamente al tener una señal que va a subir y va a bajar la estación terrena, pero que finalmente se va a concretar al momento en el cual el servicio ya está disponible para ser trasladado vía capacidad satelital al operador domiciliado, pues estamos ante un servicio que utiliza bienes que están ubicados en el Perú, pero que finalmente se está prestando íntegramente fuera del territorio nacional. Porque es ahí donde está el satélite que sube y baja la señal para que finalmente esté disponible a los operadores domiciliados. Y eso es lo que prácticamente se cuestiona en este fallo, o por lo menos empiezan a cuestionar los gremios de que se haya señalado que estemos ante un servicio que se esté prestando en territorio nacional. ¿Qué más señala? Los gremios instaron a las entidades correspondientes a que se revise bien el caso y se le compatibilice con los tratamientos tributarios de países miembros de la Alianza del Pacífico, como Colombia, Chile y México. A nivel nacional hay más de 11.500 centros poblados que utilizan la capacidad satelital para mantenerse conectados. Bueno, un tema muy importante es el siguiente. La coyuntura nos lleva a que prácticamente los medios empezaron a informar que SUNAT había ganado una controversia por casi 4 millones o con los intereses 8 millones y que habían 4 causas restantes que seguramente iban a salir bajo el mismo criterio. Lo que pasa es que así se difundió. Lo que llamaba la atención desde el punto de vista mediático era el monto, pero nadie se ponía a analizar en esa época, en esa coyuntura, si es que los fundamentos de la Corte Suprema resultaban correctos o no. Porque una cosa es lo que diga prácticamente una postura independiente, una postura en la cual se busca confundir la interpretación que se da a la norma, y otra cosa es el análisis
del impuesto a la renta y cuáles son los supuestos por los cuales se considera renta de fuente peruana. Por lo tanto, los medios informaban, difundían, pero no había una postura sólida que respalde por qué estos servicios se están prestando económicamente en territorio nacional. Por eso vamos a ver otro tipo de enfoque, y ahí tenemos justamente el enfoque, bueno, me tocó opinar sobre este tema, al margen de lo que es el tema académico o el tema empresarial, pues prácticamente los gremios, bueno, no los gremios, sino los medios nos citaron para dar una opinión. Y la opinión que dimos básicamente fue esta: la Corte Suprema, al establecer un fallo que afecta la predictibilidad, terminaría, o mejor dicho, afectando a las zonas que dependen de capacidad satelital para encarecer el costo del servicio. Y ahí tenemos, por ejemplo, un detalle adicional, ¿no? Ahí cuando me entrevistan yo advierto 3 inconsistencias o incongruencias de la Corte Suprema al emitir este fallo. La primera la vamos a comentar. Ahí está la casación. Esta es otra casación, perdón. Lo que pasa es que primero sale la 474-2016 y a las pocas semanas sale la 15664-2014. Ambas con la misma controversia, pero haciendo referencia a periodos tributarios distintos. Y mira lo que sucede. En esta sentencia también se declara fundada la demanda de SUNAT contra Telefónica. En este caso, mi persona consideró que el fallo resultaba polémico por lo siguiente. Es un fallo polémico que se ha publicado hace ya algunas semanas, por el cual el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema, señala que los servicios de capacidad satelital que se prestan en el espacio exterior están afectos al impuesto a la renta. ¿Qué más dijimos? En ese sentido mencioné que las empresas de telecomunicaciones que utilicen estos servicios tendrán que pagar el impuesto a la renta, es decir, retenerle un monto a los no domiciliados, en tanto el aprovechamiento de ese servicio se estaría dando a criterio de la Suprema en territorio nacional. Explicó que si una empresa domiciliada en el Perú, como Telefónica del Perú, contrata el servicio de acceso satelital a empresas no domiciliadas, entonces debe instalar estaciones terrenas que se dedican a recibir a señales satélite. Este satélite geoestacionario, que era el que comentamos aquí, este es el satélite geoestacionario por el cual la señal sube al satélite, baja a la estación terrena, vuelve a subir al satélite y baja a la estación terrena de la empresa domiciliada, ¿no? Es así como opera el servicio de capacidad satelital, mal entendido como servicio de sistema satelital. Mira lo que pusimos, o que lo que explicamos. Este satélite, el que está aquí, el geoestacionario, que está ubicado a más de 3.600 kilómetros por encima de la superficie terrestre, que realiza órbitas sobre el ecuador terrestre, se ubica a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre. En consecuencia, el servicio se concreta físicamente en el territorio, no se concreta en el territorio nacional, sino que se presta en un ámbito extraterritorial, pero finalmente se da uso económico en el Perú. Una cosa es el uso y otra cosa es la prestación. Para efecto del IGB vamos a ver que se hace referencia a aprovechamiento económico como uso-consumo, mientras que en el caso de renta solamente se ha reservado el concepto de aprovechamiento económico para las regalías, servicios digitales y también para lo que vendría a ser la asistencia técnica, y no se hace referencia a los servicios satelitales. Otro dato importante, indicó que la Corte Suprema ha establecido que por utilizarse bienes o derechos en territorio peruano ya se grava con renta. Sin embargo, no se analiza la efectiva prestación del servicio. Esto es algo que no se da en el caso de los servicios satelitales. En el caso de servicios satelitales, como vamos a ver más adelante, el servicio se presta en territorio extraterritorial. Se da acá el uso del servicio. Y vamos a ver otros datos adicionales. Por ejemplo, también se comentó por otros especialistas. Ahí tenemos la opinión, por ejemplo, de Clever Espinosa. ¿Qué señaló Clever? Consideró como un sinsentido que el Poder Judicial establezca que las empresas, asociaciones y el propio Estado retengan impuesto a la renta de empresas extranjeras que ofrecen capacidad satelital. Claro, lo que pasa es que antes de este fallo, ¿por qué es importante el fallo y comentarlo ahora? Porque antes de este fallo, todos, incluso la misma SUNAT, en su informe La Jurídica del 2011, había establecido que los servicios de acceso satelital, por no prestarse en territorio nacional, no están afectos al impuesto a la renta. Por lo tanto, no se le tiene por qué retener. Pero lo que pasó fue que la Procuraduría Pública de SUNAT, al no estar de acuerdo con las diversas resoluciones del Tribunal Fiscal que decían que el servicio no se presta en territorio nacional, decidieron demandarlo en sede judicial, ¿no? Incluso muchos dicen, pero ¿por qué demandó si había un informe 2 años antes que decía que de la propia SUNAT que prácticamente no se presta en el Perú?
Lo que pasa es que la Procuraduría alegó que en ese caso, por ser una Procuraduría Pública que pertenece al Consejo de Defensa del Estado, pues no es vinculante los informes que emita la jurídica. Por eso podía apartarse de ellos y demandar en sede judicial. Y finalmente decimos, ¿no? La capacidad satelital es un insumo para las telecomunicaciones en zonas alejadas y por tanto solo podría estar afecta al IGB más no al impuesto a la renta. Esta es la opinión de Clever Espinosa, perdón. En ese sentido, el abogado calificó como un sinsentido que el Poder Judicial establezca que dichas empresas pues prácticamente están afectadas al impuesto a la renta. Más aún si la capacidad satelital se da a un espacio extraterritorial. Ahí nuevamente, el Estado ha perdido el orden en temas tributarios. Ahí está la noticia que salió en gestión, por ejemplo. Está empezando a tratar el impuesto a la renta como si fuera el IGB. Y es un poco la crítica que se le hacía, ¿no? Se está confundiendo los impuestos. Una cosa es el aprovechamiento económico para el IGB y otra cosa es el uso o prestación efectiva para efecto del impuesto a la renta. Vamos a ver que justamente la interpretación que se hace es analizando el aprovechamiento o beneficio que sea de estos servicios, cuando en realidad la ley del impuesto a la renta no establece un criterio de consumo o aprovechamiento para el caso de los servicios satelitales. Y es donde lo vamos a ver también en el diplomado, pero es importante analizar el artículo 9, sobre todo el inciso B y el inciso E de la ley del impuesto a la renta. Y ya que hemos hablado un poco de la coyuntura, como ustedes verán, son noticias en las cuales se establecían las consecuencias de la afectación de estos servicios a renta. La novedad era que antes de este fallo no había ningún pronunciamiento en el cual digan que los servicios satelitales pagan impuesto a la renta, tanto la jurídica, el Tribunal Fiscal, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, informes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, la comunidad andina incluso, señalaban que esos servicios no se graban porque la renta o el servicio no se presta físicamente en territorio peruano, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, ya que estamos hablando del IGB y de renta, primero vamos a ver cómo se da el tratamiento de estos servicios para efectos del IGB, para después entender por qué no se puede aplicar dicho criterio para efectos del impuesto a la renta. Vámonos entonces con el IGB. Ahí tenemos, por ejemplo, una RTF del año 2003, en la cual se analiza la incidencia de los servicios satelitales. En esta resolución, prácticamente el Tribunal Fiscal, así como los que vamos a acompañar a continuación, analiza cuál es la incidencia, ¿no?, de los servicios satelitales. Inicialmente los fallos, en los cuales, por ejemplo, el Tribunal Fiscal utilizaba la famosa teoría del uso inmediato y uso mediato para efectos de interpretar, ¿no?, cuando estamos ante el uso o aprovechamiento en territorio nacional, si es que tenemos un servicio que se está prestando en diversas jurisdicciones a la vez, ¿no? En esta resolución, por ejemplo, 2003, ¿qué es lo que dice el tribunal? Revoca la apelada en cuanto al reparo por utilización de servicios. ¿Qué se entiende por utilización de servicios? Utilización de servicios es lo siguiente: un sujeto no domiciliado le presta un servicio a una empresa domiciliada, el aprovechamiento económico en el Perú, es un servicio a título oneroso, independientemente del lugar donde se presta. Es decir, se puede prestar, por ejemplo, en Luxemburgo, en Francia, se puede prestar inclusive en Estados Unidos, pero el IGB ¿qué graba? El IGB graba el consumo, ¿de acuerdo? Y si el IGB graba el consumo, ese consumo ¿dónde tiene que darse? En territorio nacional. Diferente de la renta, porque el impuesto a la renta graba la utilidad, y ahí está un primer elemento que permite diferenciar ambos tipos de impuestos. Y sucede que si el sujeto no domiciliado le presta el servicio al domiciliado, independientemente que se preste en el exterior o se preste aquí, lo importante es ver dónde se consume el servicio y se aprovecha en territorio nacional en tanto la empresa lo consume para ventas locales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? En anteriores precedentes, el Tribunal Fiscal decía lo siguiente: se revoca la apelada en cuanto al reparo por utilización de servicios, toda vez que la comisión mercantil, en condición de agente prestada por la empresa no domiciliada, no califica como utilización en el país, debido a que el primer acto de disposición del satélite se produce únicamente en el espacio, originando como consecuencia que éste no sea consumido ni empleado en territorio nacional, más aún cuando la recurrente, la empresa, es responsable de utilizar sus estaciones en tierra para bajar la señal. ¿Qué nos decía el Tribunal Fiscal? Por el año 2003, hace prácticamente 16 años, el criterio anterior que tenía el Tribunal Fiscal era decir, bueno, yo lo que veo es que estamos ante un servicio cuya primer uso o primera disposición se da en el satélite, es decir, en un ámbito extraterritorial, mientras que el segundo uso o el uso
inmediato del servicio sí se da en territorio nacional. Entonces, si el uso inmediato se da fuera, quiere decir que no se consume en el Perú, porque para que se consuma en el Perú, el uso inmediato tiene que darse en territorio nacional. Es decir, el Tribunal Fiscal separaba, ¿no? Separaba el uso en dos: uso inmediato en el satélite, uso inmediato en el Perú. ¿Y cuál era la crítica de esa sentencia o esa resolución? La crítica era, si hay un uso inmediato en el exterior, ¿quién se está beneficiando? Si justamente la empresa nacional está domiciliada en el Perú y ella solamente se va a beneficiar cuando esa señal llegue al territorio nacional. Entonces, más que uso inmediato, ¿ante qué estamos? Uso inmediato es diferente a prestación del servicio. Estamos ante un servicio que se está prestando fuera, pero que se va a consumir aquí en el Perú. Por eso el aprovechamiento, ¿dónde se va a dar? En territorio nacional. Simplemente se utilizó esa teoría para un caso que no era necesario aplicarlo. Porque en el caso de la teoría del uso inmediato, se da justamente cuando el uso se está consumiendo en varios lugares a la vez. Por ejemplo, cesión de servicio de transmisión televisiva por cable. Yo celebro un contrato por el cual quiero que difundan mi publicidad a través de una cadena, ¿no? Un partido de fútbol o inclusive una transmisión que va a llegar a diversos países a la vez. Entonces, ¿cómo yo voy a saber dónde se haga el primer uso si la frecuencia, o mejor dicho, la transmisión se da en paralelo para todos? Entonces, el primer uso será el primer o el lugar donde se haga la primera solicitud, ¿no? De compra de tal producto. Ah, ese es el uso inmediato. Pero en este caso, si requerimos que el servicio para que se preste requiere un espectro electro o radioeléctrico, un satélite y estaciones terrenas, pues hay que ver dónde se va a aprovechar. Y si elige ver el consumo se está dando en el Perú. Por eso este criterio fue cuestionado por SUNAT en sede judicial. Y ahí tenemos justamente, más aún cuando la recurrente es responsable de utilizar las estaciones en tierra. Esto es lo que decía el Tribunal Fiscal en el 2003, cuando decía que los satelitales no se grababan con IGB como consecuencia del uso de la teoría del aprovechamiento directo, indirecto del servicio, teoría que vamos a ver en sede judicial quedó prácticamente descartada. Sobre esta resolución hay que recordar también que tuvo un voto discrepante de los tres vocales. Uno no estuvo de acuerdo por el criterio que había tomado la mayoría y dijo lo siguiente: procede declarando el insubsistente la apelada en el extremo referido al reparo por servicio de recepción de señales de televisión y de si estas fueron utilizadas dentro del país. Al efecto, la Administración debe verificar hacia qué zonas geográficas fueron retransmitidas dichas señales. Es decir, si fueron retransmitidas áreas ubicadas dentro del territorio nacional para establecer finalmente dónde se aprovechó el servicio. Y este es un dato muy importante, porque para efectos de saber si el servicio se había consumido en territorio nacional y afectarlo al IGB, era importante saber si esa señal se iba a quedar en territorio nacional o se iba a retransmitir a empresas no domiciliadas. Porque si se retransmite a empresas no domiciliadas, quiere decir que el consumo ya no será en el Perú, sino en el exterior. Y por eso no será con IGB. Por eso lo que planteó el vocal fue algo interesante. Yo no me voy por la teoría del uso inmediato, dijo. Yo me voy por la teoría de saber o que demuestren que efectivamente ese servicio se consume en territorio nacional o si esa señal se va a retransmitir fuera. Porque si se retransmite para afuera, esa parte no la grabas con IGB porque no hay un consumo del servicio en territorio nacional. Estaríamos entonces ante un servicio que necesitaba verificarse hacia dónde se retransmitía la señal para entender dónde se había consumido el mismo. Ahí tenemos justamente el voto discrepante de esta resolución del Tribunal Fiscal. Y pasamos a la siguiente gráfica. Y como ustedes verán en la gráfica, tenemos la casación por la cual SUNAT también alegó en las diversas audiencias que era un criterio reiterado de la Corte Suprema de hace 10 años, por la cual los satelitales debían entenderse como servicios prestados en territorio nacional. Vamos a ver que esa información no es correcta, porque cuando analiza la Corte Suprema el fallo, no analiza el lugar de prestación, lo que analiza es el lugar de aprovechamiento económico para efectos del IGB. Y vamos al séptimo fundamento. Dice, la Corte Suprema, allá por el año 2008, en dicho orden conceptual se advierte el citado contrato, los contratos de acceso justamente a estas señales. Dice, se advierte el contrato que en la cláusula tercera, Pantel contrata con MR Productions para que ésta le preste un servicio de recepción
y retransmisión de señales por satélite en la modalidad de segmento espacial y a partir de uno o más transpondedores que estén ubicados en un satélite de comunicaciones. En la cláusula cuarta se precisó que Pantel nombra a MR Production como su gerente intermediario para obtener la prestación del licitado servicio, comprometiéndose a ello y a proporcionarlo en el espacio exterior a través del uso de uno o más transpondedores, que actuarán como transportadores de señal de televisión. Además, en la misma cláusula se establece que es responsabilidad de Pantel utilizar sus estaciones en tierra para bajar la señal de televisión. Octavo fundamento. De lo anterior se desprende que se trata de un contrato de prestación de servicios. Y eso es importante decirlo, porque la Corte, en el fallo de Telefónica, que vamos a analizar en unos momentos, señala que estamos ante bienes que se están aprovechando en territorio nacional. Pero la norma, mejor dicho, la casación del 2008, si quisiéramos citarla como antecedente, nos permite demostrar que desde el año 2008 al satelital no lo trataban como bien, ni como intangible, ni como incorporal, lo trataban como un servicio. Y por eso dice, estamos ante un contrato de prestación de servicios que presta MIR Production a favor de Pantel, Pantel empresa domiciliada en el Perú. Y en consecuencia dicho servicio que la última que las nombradas, Pantel, está obligada a efectuar una contraprestación, resultando claro además que la prestación de servicios que efectúa MR Production hacia Pantel es la recepción y retransmisión de señales por satélite en la modalidad de segmento espacial. Le está diciendo en qué consiste el servicio, pero no le está diciendo dónde se presta el servicio. Un dato muy importante para entender el caso de los servicios satelitales. Y mira lo que agrega en el 13º fundamento. De lo expuesto en dicha norma, cuando analizan la ley del IGB justamente, dice que para efecto de determinación del impuesto se considera como operación grabada al servicio que es efectivamente consumido o empleado en territorio nacional. ¿A qué operación se refiere? Se refiere a la utilización de servicios prestados por sujetos no domiciliados a favor de sujetos domiciliados. Operación grabada con el IGB, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la ley del IGB. Por tanto, dice, dicho supuesto, de hecho, resulta perfectamente aplicable al caso de autos, toda vez que conforme se ha indicado presentemente y determinado a partir de lo acordado por las partes en el referido documento contractual, el servicio fue empleado y utilizado en el Perú, ¿de acuerdo? Se aprovechó económicamente en el Perú. Por consiguiente, resulta evidente que la interpretación asumida por el ADCUEN no resulta amparable por causal denunciada la interpretación errónea del artículo 2, numeral 1 del reglamento de la ley del IGB. Claro, lo que pasa es que la interpretación que venía desde sede administrativa por el Tribunal Fiscal hacía referencia a que tenemos un servicio cuyo uso inmediato se da fuera y el uso inmediato en el Perú. La Corte Suprema dice no, eso no opera. Acá lo que estamos es tratando de un servicio que se emplea y se utiliza en territorio nacional. En consecuencia, ¿dónde se aprovecha económicamente el servicio? En el Perú. Y si se aprovecha en el Perú, ¿quién debe pagar el IGB? La empresa usuaria. ¿Quién es la empresa usuaria? Pantel. ¿Y por qué Pantel debe pagar y no retener? Porque recuerda que en el IGB no tenemos al sujeto como agente de retención por servicio de no domiciliados, porque el mismo sujeto que utiliza el servicio termina siendo contribuyente al consumirse ese servicio y calificar como utilización económica de servicios para efecto del IGB. Entonces, tanto se ha comentado este precedente del 2008 y el precedente 2008 no nos dice en ningún fundamento que el servicio se está prestando en el país. Hace referencia a que se consume o emplea o se aprovecha económicamente en territorio nacional. Como consecuencia, y tenemos algunos antecedentes, como consecuencia de la emisión de esa corte o ese fallo en casación, el Tribunal Fiscal tuvo que emitir otra resolución, ¿no? Y mira lo que emitió el Tribunal Fiscal. Se confirma, si antes había revocado la apelada, le había dado la razón en este caso a la empresa de telecomunicaciones, ahora confirma, le da la razón a SUNAT, en virtud de lo que dice la Sala Suprema, en la cual prácticamente declara nula la resolución del Tribunal Fiscal. En dicha sentencia se indica que el contrato celebrado entre la recurrente y otra empresa con el fin de recibir y retramitar señales de satélite en la modalidad de segmento espacial constituye una utilización de servicios en el país. En consecuencia, la Corte Suprema y el Tribunal Fiscal entienden que un servicio satelital
se aprovecha económicamente en territorio nacional, está afecto al IGB, pero esa sentencia no nos decía que el servicio de acceso satelital se está prestando en territorio nacional. Solamente hace referencia al consumo, al aprovechamiento económico, que es lo que grava el IGB. Aspectos preliminares de la casación del año 2008. La Corte Suprema concluyó que los servicios se encuentran afectados al IGB toda vez que se verificó el aprovechamiento económico de los mismos en territorio nacional. El Tribunal Fiscal había fallado en sede administrativa, indicando que no se encontraban afectos al IGB por la teoría del uso inmediato. La teoría del uso inmediato versus la teoría del aprovechamiento económico. ¿Cuál fue la teoría por la cual la Corte Suprema dijo que los servicios satelitales están afectos al IGB? ¿La teoría del uso inmediato o la teoría del aprovechamiento económico? Y la respuesta es que utilizó correctamente la teoría del aprovechamiento económico. El IGB, como reiteramos, grava el consumo, independientemente si se presta afuera o se presta acá, para que se utilice económicamente, el aprovechamiento económico debe darse en territorio nacional. Vayamos a renta, que es materia de controversia en esta noche. Ahí tenemos el informe. Y ese informe, ¿por qué es importante citarlo? Porque ese informe prácticamente, la empresa de telecomunicaciones le consulta a la jurídica hace prácticamente 10 años y le preguntan, se consulta lo siguiente, respecto a compañías no domiciliadas, ahí está, compañías no domiciliadas, la de Luxemburgo, la de Estados Unidos, la de Francia, que brindan servicio de acceso satelital en el espacio exterior y que arriendan cable submarino a favor de empresas de telecomunicaciones que operan en territorio nacional en caso de servicios satelitales. La pregunta tiene que ver con dos aspectos controversiales. La incidencia de los servicios satelitales, pero también el famoso uso o aprovechamiento del cable submarino, la cesión del cable submarino. Mira lo que dice. La primera pregunta, las retribuciones obtenidas por los operadores no domiciliados califican como renta de fuente peruana por derivarse de la explotación económica en el país del espectro radioeléctrico que sirve de vía para llevar a cabo las comunicaciones por satélite. En el caso del cable submarino, le preguntan si las retribuciones obtenidas por los operadores no domiciliados califican como renta de fuente peruana, por estimar que se trata de un bien explotado económicamente en el Perú por el total de la retribución pactada y de otra parte vinculada al tramo físicamente en territorio peruano. Un informe o una materia de análisis o de consulta que tiene dos aristas, la incidencia del cable submarino, pero también la incidencia de las retribuciones como consecuencia de servicios satelitales brindados por sujetos no domiciliados a favor de una empresa domiciliada. ¿Para efectos de qué impuesto? Para efectos del impuesto a la renta. No le preguntan sobre el IGB porque prácticamente con la casación del 2008 quedaba claro que ese servicio está afecto al IGB. Ya están las conclusiones que la jurídica del año 2009 señala para efectos del impuesto a la renta. Y señala la jurídica, no califican como renta de fuente peruana las retribuciones obtenidas por operadores satelitales geoestacionarios no domiciliados en el país por la provisión del servicio de capacidad satelital a empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el Perú. La jurídica ya está diciendo en 2009 que el servicio de acceso satelital de proveedores no domiciliados a favor de empresas locales no está afecto a renta, porque no estamos ante un servicio que se preste económicamente, que se preste en territorio nacional. Y en el segundo párrafo, cuando habla del cable submarino, dice lo siguiente: al existir una utilización económica en el país del cable submarino, corresponde considerar como renta de fuente peruana a la totalidad de los ingresos obtenidos por el operador por la explotación de la infraestructura y no únicamente a la parte de ellos que corresponda a su localización en el territorio nacional. Bueno, eso lo dijo respecto al cable submarino, pero para el tema que nos interesa, prácticamente la jurídica ya nos decía en el año 2009 que son servicios que no están afectos al impuesto a la renta. Y ahí tenemos la RTF del año 2008. La posición del Tribunal Fiscal reiterada en diversos fallos. Nuevamente revoca la apelada. ¿A quién le da la razón si revoca? Le da la razón a la empresa, ¿no? Se señala que conforme al criterio expuesto en tales resoluciones 2001-2005, si bien el inciso C del artículo 9 del impuesto a la renta considera como renta de fuente peruana a las derivadas de servicios prestados por no domiciliados, los mismos deben ser prestados y desarrollados en el Perú, y en consecuencia los ingresos obtenidos
por el servicio prestado por operadores satélite, empresas no domiciliadas, no constituían renta de fuente peruana y por tanto la recurrente no se encontraba obligada a efectuar retención alguna. En ese sentido, procede a revocar la apelada y dejar sin efecto el cobro de dicha deuda. Criterios que venía reiterando el Tribunal Fiscal a partir incluso del 2008. Y tenemos otra resolución, porque este caso fue en materia de diversos fallos. Para que ustedes vean dos cosas. La posición de la jurídica era clara. Estos servicios no generan renta de fuente peruana. La posición del Tribunal Fiscal también. Precedentes de 2008, 2011, 2012, 2013. El primero que vamos a ver después de 2008, 2011. ¿Qué dice? Declara infundada la apelada en el extremo referido a gastos sustentados. Bueno, gastos sustentados en documentos que no cumplen el requisito de comprobante de pago. Este fue un reparo al gasto. Pero después declara también infundada en el extremo referido al reparo por cesión de uso de segmento satelital, debido a que se considera, dice, como renta de fuente peruana, a las derivadas de servicios prestados o desarrollados en el Perú. Respectivamente, lo que no ocurre en el caso de servicios satelitales, que como se ha indicado precedentemente, se llevan a cabo en el territorio, fuera del territorio nacional. Por tanto, la recurrente, es decir, esta empresa, ¿no?, que ha sido fiscalizada, no se encontraba obligada a efectuar la retención del impuesto a la renta en los periodos acotados, correspondiendo a levantar el reparo bajo análisis. En cuanto a los reparos por cesión de uso de segmento satelital y licencias de software, cabe mencionar en cuanto al primero que la Administración no ha identificado en forma explícita sobre el tipo de operación y si fue utilizada económicamente en el Perú. Prácticamente la postura del fallo, o el fallo del Tribunal Fiscal 2011, diversa jurisprudencia que vamos a analizar también en el diplomado, nos decían que no estamos ante un servicio que se preste físicamente en territorio nacional y por lo tanto no había que pagar renta. Igual lo dijo también en otra resolución, en este caso la RTF, la 15378, la Sala 3 del 2010, la cual señala lo siguiente. ¿Qué nos dice el Tribunal Fiscal en esta resolución? Vamos a verlo juntos. Dice, se revoca la apelada, que declara infundada la reclamación interpuesta contra una resolución de terminación correspondiente al pago o a la omisión al pago de retenciones del impuesto a la renta no domiciliados. Toda vez que se concluyó que conforme al criterio establecido en el 2001-2005, si bien el inciso C del artículo 9 permite generar renta de fuente peruana los servicios prestados por no domiciliados, los servicios comerciales, eso no se produce toda vez que los ingresos, y ahí vamos a hacer una predicción, los ingresos obtenidos por el servicio prestado en exterior por operadores de servicios satelitales, empresas no domiciliadas, no constituyen renta de fuente peruana. Y por lo tanto la recurrente no se encontraba obligada a practicar retención alguna. Ya lo decía el Tribunal Fiscal en el 2008, 2011, 2010, ya que está el caso Telefónica. Vamos a ver entonces las dos resoluciones del caso, la resolución del caso Telefónica en sede administrativa y la resolución del caso Telefónica en sede judicial. Vayamos a la resolución que fue materia de demanda contenciosa administrativa interpuesta por SUNAT contra Telefónica del Perú y evidentemente también contra el Tribunal Fiscal por emitir dicho fallo. Y ahí está un poco la redacción de todos los fundamentos, o mejor dicho, la sumilla de la resolución 13310 de la Sala 9 del 2010. Y nos dice el tribunal, revocamos la apelada, le damos la razón a la empresa, vinculada con la infracción o las multas del numeral 13 del artículo 177, es decir, por no haber efectuado las retenciones del impuesto a la renta. El caso llega como consecuencia de que SUNAT fiscaliza a Telefónica y le dice, tú no le has retenido al no domiciliado, por lo tanto has incurrido en la multa prevista en numeral 13 del artículo 177 y en consecuencia la empresa Telefónica decide impugnarlo en la vía administrativa. Lo pierde en reclamación, pero llega al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dice lo siguiente. Se señala que mediante RTF 10-3036-3-2009, sobre la base de estudios especializados similares a los que obran en el expediente, se concluyó que la retribución obtenida por el sujeto no domiciliado, operador del satélite, no es obtenida por la cesión de intangibles o tangibles, ni producida por bienes ubicados en Perú. ¿A qué quería llegar el tribunal? A decir lo siguiente, la renta no se está generando por la explotación de estas estaciones terrenas, porque las estaciones terrenas no están siendo vendidas, ni cedidas, ni arrendadas. Lo que es materia de controversia es un servicio que para ser prestado
necesita de estaciones terrenas, sino como precio del servicio. Como aquel que dice, ¿cómo voy a llevar mi carro a un mantenimiento si no tengo el carro? Entonces, necesito las estaciones, ¿para qué? Para que la señal suba y baje al satélite. Pero aquí no estoy afectando las estaciones ni al satélite, sino un servicio que se da íntegramente mediante el acceso, sube, baja la señal, vuelve a subir, llega acá la señal y se retransmite, ¿no? Para un servicio muchas veces necesitamos bienes inmuebles, bienes corpóreos, pero lo importante es el servicio en sí. Y mira lo que dice el tribunal. Ahí está. No es obtenida por la cesión de tangibles o intangibles, es decir, no se obtiene la renta por ceder el satélite, tampoco por bienes ubicados en el Perú, tampoco se genera por el espectro radioeléctrico, ni tampoco por las estaciones en tierra, sino que básicamente se trata de servicios llevados a cabo por parte de ¿quién? ¿De un sujeto domiciliado o no domiciliado? Por parte de un sujeto no domiciliado. Fuera del territorio nacional, se añade que el operador del satélite no domiciliado presta servicios que comprenden diversas actividades de carácter técnico, que consiste en poner a disposición del usuario una determinada capacidad en él para que las señales de este último, como ya se indicó, prestan fuera del territorio nacional. Y mira lo que agrega el tribunal, porque con esto cierra justamente ya el criterio jurisprudencial en sede administrativa. La retribución obtenida por el no domiciliado no puede ser considerada como proveniente de capitales, bienes o derechos situados física o colocados económicamente en el Perú, y por ende no califica como renta de fuente peruana, de acuerdo al inciso B del artículo 9. Inciso B, por el cual la Corte Suprema concluyó el año pasado que sí calzan como renta de fuente peruana, porque le da la incidencia que son bienes o derechos colocados o utilizados. ¿Cuáles son los bienes que para la Corte Suprema se están aprovechando económicamente en el Perú? Justamente las estaciones en tierra, el satélite y todo aquello que permite el acceso al servicio satelital. Por último, dice, dado que los ingresos recibidos por los operadores no constituyen renta de fuente peruana, la recurrente, es decir, la empresa, en este caso Telefónica, no se encontraba obligada a efectuar retención alguna, no incurriendo en infracción que le atribuye el fisco. ¿Qué infracción le atribuye el fisco? La infracción prevista en numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario. De manera que, dos conclusiones. El servicio, según lo que señala el Tribunal Fiscal, es lo que prime en este caso. No estamos ante la cesión de bienes, tangibles, intangibles, ni mucho menos ante la explotación de capitales, ni tampoco bienes o derechos ubicados físicamente en el territorio nacional. Los bienes ceden ante lo que es un servicio integral. Por eso el fallo se condice con el criterio que había tenido justamente la Intendencia Nacional Jurídica en el año 2009. Y nos vamos a la sentencia del caso Telefónica. ¿Cuál fue la sumilla que se emitió en esta sentencia del expediente 474-2016? Los sujetos que tengan la calidad de agente de retención y que realicen operaciones con sujetos no domiciliados, cuyos bienes objeto de sus operaciones sean utilizados económicamente en el país, deberán efectuar la retención del impuesto a la renta que corresponde, de acuerdo al 71 del acorde del Código de la Ley de Renta, y si no lo hacen se configura la infracción del numeral 13 del 177. Un criterio muy discutible, porque nos dice, cuyos bienes objeto de sus operaciones sean utilizados económicamente en el país. La pregunta que nos hacemos es, ¿se le está dando prioridad al servicio o se le está dando prioridad a los bienes? Según la Corte Suprema, son más importantes los bienes. Como estos bienes, los que tenemos aquí, las estaciones en tierra, el espectro radioeléctrico o incluso el satélite, se están aprovechando en el Perú, cabe hacer la retención del impuesto a la renta. Entonces, bajo esta interpretación, no solamente los satelitales se grabarían con IGB, sino también se grabarían con renta. Pero claro, para IGB sí son un servicio, pero para renta sería la explotación de bienes que se consumen en el país. Y esa es la interpretación que fue cuestionada, porque en este caso los bienes forman parte de un servicio que se está prestando íntegramente en un ámbito extraterritorial. Y otra cosa que hay que identificar, una cosa es la prestación y otra cosa es la utilización. La norma cuando hace referencia a servicios en renta, dice que los servicios para que sean renta de fuente peruana, que se utilicen en el Perú, son regalías, asistencia técnica y digitales. Los satelitales no están comprendidos actualmente en la ley de renta. Lo que ha hecho la Corte Suprema es interpretar
que por el solo hecho de aprovecharse los bienes en territorio nacional, pues prácticamente hay un impuesto a la renta, a pesar que, como ya lo había indicado la misma Corte Suprema en el 2008, estamos ante un servicio. Y si estamos ante un servicio, para que sea renta de fuente peruana, que tenía que analizar la Corte Suprema, ¿dónde se presta? ¿De acuerdo? Y no analiza dónde se presta, sino que le da mayor valoración a la naturaleza de los bienes que forman parte justamente de este acceso, o como dijeron también en la audiencia de casación, sistema satelital. Y en ninguno de los fallos del 2008 ni del 2018 se hace referencia a un sistema satelital. Vayamos entonces al segundo caso de la noche. Este caso, muy bien, estamos bien con la hora, también fue comentado, porque fue el caso de Scotiabank contra Sunat, por las famosas operaciones no reales que Sunat le imputa al banco como consecuencia de la compra o la supuesta compra de oro, ¿no?, efectuada ya por entre el año 98 y 97, que fuera materia de una fiscalización en el año 99 y que tuvo como fallo final el año 2018 con esta sentencia en casación. Operaciones no reales a propósito del desconocimiento de la compra de oro. Vayamos a ver el tema coyuntural, cómo se enfocó eso en los medios, en la previa. Ahí tenemos lo que decía gestión, pasado justamente más de mes y medio de que se difundiera el fallo Telefónica. Mira lo que dice. Corte Suprema declara infundada casación de Scotiabank contra Sunat y Tribunal Fiscal. El caso data del 28 de enero del año 99. Mira, ¿cuánto tiempo pasó para el caso llegue hasta la Corte Suprema? Estamos hablando de casi 20 años. Cuando Sunat inició la fiscalización a lo que fuera el Banco Vice, que luego fuera comprado por Scotiabank, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró por mayoría, infundado el recurso de casación interpuesto por Scotiabank contra Sunat y el Tribunal Fiscal. Claro, este es un caso distinto, porque el caso anterior, Sunat demanda en sede judicial ¿a quién? Al Tribunal Fiscal y a Telefónica. En este caso, Scotiabank pierde el caso en el Tribunal Fiscal, demanda al Tribunal y demanda también a Sunat. Así se dio la controversia. El motivo de la casación es por incumplimiento de obligaciones tributarias respecto al IGB de los años 97-98. Es decir, ¿qué pasó? Sunat fiscaliza al banco y le pide información y documentación que respalde la compra de oro. El banco presenta comprobante de pago, reportes, documentos contables, y Sunat concluye de un sondeo de 15 operaciones de 860 y tantas, que todas eran operaciones no reales porque no se había sustentado con documentación fehaciente y pertinente la fehaciente o realidad del gasto. Perdón, no del gasto, del crédito fiscal. Según el comunicado del Poder Judicial, porque eso lo difundieron justo en junio, la resolución lleva las rúbricas de 4 de los magistrados, de los 5 magistrados que integran el referido tribunal: Omar Toledo, Carlos Arias, Ulises Yaya y Pedro Cartolín. En la sentencia, los jueces establecen que las operaciones declaradas por el contribuyente, en este caso de Scotiabank, corresponden a operaciones no reales, por lo que la Administración Tributaria deberá desconocer el crédito fiscal utilizado por dicha entidad durante el periodo antes mencionado. Es decir, la Corte Suprema le da la razón, en este caso a Sunat y también al Tribunal Fiscal, porque concluye que el banco no presentó documentación sustentatoria que respalde que ese oro efectivamente fue comprado. Incluso en la audiencia, Sunat alegó que la empresa no lleva un CARDEX por el cual registre la adquisición del oro, a lo cual el banco contestó, por argumentos que ustedes vieron en la audiencia, estuvo de abogada la doctora Lourdes Flores Nano, que el oro se compraba prácticamente, la adquisición de oro no se daba para efectos de contar con un CARDEX correspondiente. ¿Por qué? Porque simplemente, en el caso del oro, la adquisición que habían respaldado y las normas vinculadas a los bancos no establecían que el banco tenga la obligación de contar con un CARDEX. En consecuencia, lo que hizo Scotiabank en sede judicial, lo vamos a comentar más adelante, fue señalar que el oro se compraba en divisa y al ser una divisa no registraba un CARDEX. ¿Qué pasó después? Bueno, tenemos otra noticia de días previos, ustedes van a darse cuenta por las fechas, todo fue materia de comentario en 1 o 2 semanas que se hiciera el caso de Scotiabank, y en ese caso lo comenta la República. ¿Qué dice la República? Declara infundada casación de Scotiabank contra Sunat por incumplimiento. Los jueces de la Corte Suprema sostienen que las operaciones declaradas por Scotiabank corresponden a operaciones no reales. Mira lo que dice.
La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el Cochabamba y el Tribunal Fiscal por incumplimiento de obligaciones tributarias de los años 97 y 98. Los jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente sostienen en su sentencia que las operaciones declaradas por el contribuyente constituyen operaciones no reales. Por tal razón, consideran que SUNAT deberá desconocer el crédito fiscal utilizado por el banco en los periodos señalados. La resolución lleva la rúbrica de 4 magistrados, se trata de, bueno, comentan los vocales, pero no nos queda claro, de acuerdo a los comentarios que hacen en prensa, por qué SUNAT y por qué el Tribunal Fiscal habían señalado que eran operaciones no reales, que es lo que vamos a ver a continuación, justamente. Vamos a ver un poco lo que vamos a analizar también en la sexta sesión, que vamos a ver IGB, y cuándo o qué aspectos la norma en IGB considera como operaciones no reales, ¿no?, para efectos de aplicar la normativa correspondiente. Nos vamos entonces al artículo 44, inciso A, lo que se ha conocido también como la simulación absoluta, ¿no?, o operación inexistente. ¿Cuándo estamos ante una operación no real? Una operación que no existe, que no se realizó, no existe el proveedor, no existe el cliente, no existe el bien. ¿Ante qué situación estamos? La norma nos dice que la operación no real que se regula en el artículo 44, inciso A, es la siguiente. Aquella en la que si bien se emite un comprobante pago o nota de débito, la operación grabada que consta en el mismo es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de propiedad de los bienes, ni mucho menos que se realizara el servicio o contrato de construcción respectivo. Y es algo muy importante, porque acá se aparenta una operación y en cierta forma, el motivo de disfrazarla es con la emisión del famoso o respectivo comprobante pago. Eso es lo que nosotros conocemos como facturas de favor, facturas falsas, facturas clonadas, en las cuales prácticamente se aparenta un negocio con la sola emisión del comprobante. Pero cuando el fisco, en una eventual fiscalización, requiere la documentación que respalda tal operación, como son los contratos, valorizaciones, conformidad del servicio, informes, bancarización, de repente contratos, adendas, la empresa no lo tiene. Entonces llegan a la conclusión de que prácticamente se ha emitido un comprobante para respaldar una operación que nunca se ha realizado. Ese es el primer caso, la famosa simulación absoluta, porque acá lo que sucede es que la operación no se realiza. Vamos a la segunda operación no real que califica como tal la ley del IGB en el artículo 44. Ve lo que dice, aquí sí existe la operación, pero la realiza un tercero. Lo voy a graficar mejor porque a lo que ya hemos visto de la satelital, de la cual ustedes pueden generar su juicio de valor si está grabado o no con renta, estamos yendo entonces a otro impuesto, en el cual la discusión está cuál es el efecto de las operaciones no reales. Y el caso es el siguiente, ahí tenemos justamente, vamos a apoyarnos un poco con la tiza, operación no real. ¿Dónde hemos dicho que está regulado esto? Artículo 44 de la ley del IGB. Y vayamos al detalle. Ahí tenemos una tiza de color también. Primer caso, acá tengo a la empresa A que le emite una factura a la empresa B. Se le emite por un valor de 10.000 soles. Sucede que se emite el comprobante pago, pero A no existe o B no existe o simplemente emiten el comprobante sobre un servicio o un bien que no ha sido transferido ni cedido. Es decir, la operación no se materializa. Se utiliza el comprobante pago como un comprobante pago de favor. Nos vamos al segundo supuesto. ¿Por qué la norma se referencia en el inciso B a esta operación que sí se realiza pero con un tercero? El caso es el siguiente. Vamos a ponerlo aquí. A le emite el comprobante pago a B por servicios empresariales. Ahí está la factura, que A se le emite a B, pero el servicio no lo presta A para B, sino el servicio lo presta C. Es decir, C presta el servicio, pero A es el que emite el comprobante de pago. Entonces, por eso es una simulación relativa, porque es una operación no real entre A y B, pero es real entre C y B. C realiza el servicio, pero A emite el comprobante. Entonces, ¿cuál es la incidencia? B, que utilice esta factura, va a tratar de utilizar el crédito fiscal para pagar menos impuestos. Entonces, la norma dice que en el supuesto A del 44, te desconozco el crédito fiscal porque es una operación no real, simulación absoluta. En el supuesto del inciso B del artículo 44 de la ley del IGB, pasa lo contrario.
Aquí B sí tiene derecho al crédito fiscal, pero bajo una condición. Primero, se tiene que demostrar que B no tenía conocimiento que C había prestado el servicio, y segundo requisito, que se bancarice el comprobante de pago independientemente del monto. Si está bancarizado, B salva el crédito fiscal. Por eso vemos en la gráfica, aquel que el emisor del comprobante o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular la misma. ¿Cuál es el efecto? Existe la posibilidad de mantener el crédito fiscal si se cancela la operación con medios de pago y se cumplen los requisitos que establezca el reglamento. Es decir, el requisito que la empresa B efectivamente no tiene conocimiento de que se prestó el servicio y que la operación se encuentre bancarizada. Y con eso salvas tu crédito fiscal. Ahí está el efecto de las operaciones. El vendedor, mira lo que dice, el comprobante de pago nota de débito que corresponde a una operación no real obliga al pago del IGB consignado en el comprobante por el emisor del mismo. Este es el caso de la operación no real absoluta. En este caso, si SUNAT demuestra que la operación o prueba que la operación no es real, le desconoce a B el crédito fiscal y lo obliga a pagar el IGB a la empresa A. Algo que resulta completamente contradictorio, porque si la operación es no real, ¿por qué le vas a obligar a A pagar un IGB de algo que no se realizó? Tú mismo estás validando la operación diciendo es no real para B, pero es real para A, ¿no? Es una especie de sanción. Para B, el que recibe el comprobante pago, la nota de débito o documento, no tendrá derecho al crédito fiscal y por lo tanto no podrá deducirlo de su IGB mensual. Nos vamos a los efectos de las dos operaciones en simultáneo. El efecto de la primera y la segunda. Ambas son operaciones no reales para efectos del IGB. La del inciso A, operación inexistente o simulada. ¿Se pierde o no se pierde el crédito fiscal? Se pierde. Nada lo salva, porque ahí la operación no se realizó. Simplemente se utilizó una factura falsa a favor o una factura clonada. Para el caso del inciso B, sí se mantiene el crédito fiscal, pero siempre y cuando también se bancarice y si es que no se acredita que B tenía conocimiento que C había prestado el servicio o ya había transferido el bien en propiedad. Entonces, ¿son efectos distintos o no? Sí. Por el primero lo pierdes, pero en el segundo caso lo salvas, pero tiene que estar bancarizado. Por eso ven ustedes la importancia de bancarizar las operaciones, inclusive sin verificar los montos mínimos. Ahí está. Las calificaciones como no reales. ¿Está a cargo de quién? ¿Quién califica la operación como no real? SUNAT, la administración tributaria, quien deberá elegir en función a los elementos con los que cuente. Si prueba que la operación no existe, aplica el inciso A. Si prueba que la operación la realizó el tercero, ¿qué inciso nos aplicará? El inciso B. Ambos del artículo 44, que son los que regulan las operaciones no reales para efectos del IGB. Vamos al caso de Cochabamba. Veamos entonces cuáles fueron las resoluciones que se emitieron en sede administrativa y también la resolución que fue materia de análisis en sede judicial. La primera resolución data del año 2003. En esta resolución prácticamente se confirma la apelada y se declara la nulidad e insubsistencia en un extremo. Veamos entonces el detalle del fallo para entender por qué el caso regresó 10 años después mediante un fallo también del Tribunal Fiscal en el cual confirma la postura de SUNAT y es objeto de demanda contenciosa por parte del banco en sede judicial. Analicemos la siguiente gráfica para ubicarnos un poco en el contexto. La resolución que vamos a comentar es la resolución 7517 de la Sala 1 del año 2003, hace prácticamente 16 años. Se resuelve aceptar el desistimiento parcial presentado por la empresa respecto a las resoluciones de multa en materia de impugnación. Se confirma la apelada en el extremo referido al cálculo de la proporcionalidad del crédito fiscal de las compras destinadas a operaciones grabadas y no grabadas, efectuada por la empresa, el mismo que se encuentra arreglado a ley, siendo que la recurrente no presentó argumento alguno a fin de desvirtuar las observaciones detectadas. Es decir, aquí le validan, ¿no? Mejor dicho, el Tribunal Fiscal ratifica, ¿no?, el desconocimiento que se hiciera a la aplicación de la prorrata del crédito fiscal. Pero en el otro extremo declara nula e insubsistente en relación al reparo del crédito fiscal por operaciones no reales, justamente el caso que estamos analizando, la compra-venta de oro. Toda vez que no resulta concluyente el hecho que los proveedores anteriores en la cadena de comercialización hayan tenido compras y ventas fraguadas.
por lo que deben investigarse todas las circunstancias del caso, actuando para ello todos los medios probatorios pertinentes y teniendo en cuenta las manifestaciones tomadas a las personas involucradas en dichas operaciones. ¿Qué pasó? El Tribunal Fiscal señala que SUNAT no podía desconocer el crédito fiscal del banco, aduciendo incumplimiento de proveedores de otros proveedores, ¿no? Porque aquí lo importante es ver cómo se da la adquisición del oro en la empresa que lo está tomando como crédito o lo va a utilizar como saldo for del exportador, más no lo que pase con los anteriores proveedores que formarían parte o ajenos a la cadena de comercialización. Por eso, ¿por qué declaran no insuficiente? Para que SUNAT verifique operación por operación y demuestre con pruebas y documentación fehaciente que efectivamente esa operación no se habría realizado. Y nos vamos a una resolución que se emite en 2013. Te explico por qué pasaron tantos años. Cuando el Tribunal Fiscal emite su resolución en el año 2003, le ordena a SUNAT que emite una resolución de cumplimiento. Sin embargo, una resolución de cumplimiento que toma 90 días hábiles emitirla, SUNAT se tomó 8 años en emitirla. Y en esos 8 años hizo un sondeo de 15 operaciones de 865 para decir que eran operaciones no reales, aduciendo, por ejemplo, facturas incompletas, proveedores no habidos y en algunos casos proveedores que tenían ya denuncia en sede penal por lo que vendría a ser defraudación tributaria. En atención a eso, llega el expediente del Tribunal Fiscal en 2011. SUNAT se demoró 8 años en emitir el cumplimiento y evidentemente en esos 8 años la deuda se había incrementado. Por eso el banco tiene a la fecha un proceso constitucional de amparo para que le devuelvan el importe pagado de la deuda correspondiente a intereses generados por demora en resolver. Un caso que seguramente el banco tenga a favor porque el año pasado, el 30 de octubre del 2018, se publicó en la página del Tribunal Constitucional la sentencia del caso Icatón, en la cual el Tribunal Constitucional concluye que no corresponde cobrarle a una empresa intereses moratorios como consecuencia de demora en resolver por parte del fisco, porque si no, el fisco se estaría beneficiando con esa demora al incrementar el monto de la deuda. Mira lo que dice en el año 2013. Se confirma la apelada. Aquí se le dan la razón a SUNAT, que declaró infundada la reclamación contra la resolución de terminación nuevamente, ¿te acuerdas que dijimos periodo fiscalizado? Año 97-98. Dado que a fin de determinar si las operaciones que el recurrente alega haber realizado con sus supuestos proveedores fueron reales, es decir, si efectivamente se llevaron a cabo con estos en la forma y condiciones informadas, la administración debía poder verificar en caso de hacerlo vía cruce de información, no solo que los proveedores existían, sino que tenían capacidad económica para realizar las dichas transacciones, para de este modo excluir la posibilidad que solo hubieran servido como intermediario o como comisionistas, en la misma forma y condiciones alegadas, lo que se lograría contrastando la versión sobre la forma como se realizaron estas y los documentos que presentasen, con la versión sobre la forma en cómo se realizaron las operaciones según el propio recurrente y los documentos que estuviera presentado, para lo cual no solo deberá recurrirse al requerimiento de información contable y comercial, sino a la realización de diligencias de tomas de manifestación para así determinar que existe más que los simples comprobantes de pago emitidos por los proveedores para sustentar el crédito fiscal, conforme lo ha sostenido este tribunal en múltiples jurisprudencias, y en específico en la resolución que dio origen a la apelada, y tomando en cuenta que ni estos, ni el recurrente, es decir, ni los proveedores, ni la empresa, cumplieron con presentar elementos de prueba suficientes que permitiesen acreditar la entrega y o recepción del oro comercializado. Es decir, lo que dice el tribunal es lo siguiente: nosotros hemos señalado en diversa jurisprudencia que ante la duda de si la operación se realiza o no, corresponde a las empresas presentar documentación que respalde la efectiva adquisición de estos bienes. Y no solamente eso, sino que la administración tenga la posibilidad de efectuar cruces de información, tomas de manifestación que permitan identificar a los proveedores y sobre todo si tienen capacidad para poder realizar tal tipo de transacciones. Lo que no ha podido ocurrir, dice, porque el recurrente, la empresa, ni los proveedores han presentado dicha documentación. Por eso le dice, ni el recurrente cumplió con presentar elementos de prueba suficientes. ¿Suficientes para quién? Suficientes para el Tribunal Fiscal, que permitiesen acreditar la entrega y o recepción del oro,
en la forma y condiciones descritas por ellos. No existe forma de determinar que las operaciones que recurrente alega hayan realizado con supuestos proveedores. En realidad se produjeron en la forma y condiciones por este expuesto. Es decir, no hay sustento, le dice el tribunal, para poder demostrar que tú has comercializado el oro, que tú adquiriste y después lo transferiste. Pero acá que le estoy acotando, no le estoy acotando la venta, sino la compra, la adquisición que le da derecho a él a crédito fiscal o saldo a favor del exportador en el caso concreto. Y mira todo lo que dice el tribunal para prácticamente decir que la empresa es la que no ha acreditado, ¿no?, con documentación fehaciente y respectiva por parte de los proveedores o por parte de la empresa misma que dicha operación es real o fehaciente. Cuando en realidad vamos a ver nosotros en la doctrina, en la jurisprudencia y también en el diplomado que quien alega un hecho tiene que probarlo. Y si el fisco estaba invocando que era una operación no real, era el fisco el que tenía que probar que eran operaciones no reales y no necesariamente el banco si había presentado la documentación mínima sustentatoria. Vayamos finalmente ya para cerrar la jornada que hemos tenido el día de hoy. Nos hemos pasado un poco de hora, pero vamos a cerrarlo con la siguiente sumilla. Esta es la sumilla que se emite en el caso de Cochabamba. Así quedó la controversia. Como ustedes verán, es una sumilla con la cual la Corte Suprema llega a la conclusión de que quien está obligado a demostrar que la operación se ha realizado es la empresa, aunado a todo lo que puede hacer la SUNAT en una fiscalización o lo que puede comprobar el Tribunal Fiscal al momento de resolver una apelación. Lo importante es tener los elementos de prueba suficientes que respalden que la operación se ha realizado en todo procedimiento de fiscalización tributaria. Y nos dice lo siguiente: cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por la empresa corresponden a operaciones no reales y éste hubiera hecho uso del crédito fiscal, la administración tributaria, en este caso la SUNAT, deberá desconocer el crédito fiscal utilizado, ello de conformidad con lo que establece el artículo 44 del texto único ordenado de la ley del IGB correspondiente. Lo que le está diciendo es, si como consecuencia de lo que yo verifico de documentación contable y diversa documentación que tú me presentes en la fiscalización, yo concluyo que no está sustentado y que corresponden a operaciones no reales, procede a desconocer el crédito fiscal. No nos dice mucho el fallo, porque en el fallo hubiéramos querido que se analice, por ejemplo, el famoso principio de la carga de la prueba. Hubiéramos querido que se analice, por ejemplo, si es que el fisco podía considerar como operaciones no reales 865 operaciones después de haber hecho solamente un sondeo de 15 operaciones. Quisiéramos que nos hubiera dicho la Corte Suprema por qué consideran que en este caso la empresa tendría que probar que la operación se realizó si es que el que está imputando la no realidad de la operación era la administración tributaria y por los pocos elementos de juicio detallados en el expediente administrativo pues no lo hizo. ¿Por qué en este caso nos cita una sumilla que queda claro que se va a aplicar para aquellos casos de operaciones en las cuales no se sustente fehacientemente las operaciones o se muestre que son operaciones de favor a través de facturas falsas, facturas clonadas o también facturas de favor? El fallo es muy genérico. No nos dice expresamente en qué caso se puede diferenciar una operación real de una no real, o si es que en este caso la empresa debía presentar más documentación que demuestre la fehaciencia, la realidad de la misma, o si es que SUNAT tenía que valorar uno a uno las pruebas presentadas para decir cuál no le generaba la convicción de que sea una operación real. El fallo, como ustedes ven, es un fallo que prácticamente no nos dice algo nuevo, nos dice que en este caso se le va a desconocer si es no real, pero hay que probar que la operación es no real con documentación que respalde ese punto. Y bueno, lo que hemos querido compartir con ustedes, vamos a regresar a la gráfica inicial, porque acá va a ser muy importante que ustedes nos puedan, en cierta forma, compartir algunas experiencias o algunos criterios que quieran que nosotros podamos detallar en el lapso del diplomado. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nosotros, los correos electrónicos, el blog abierto para su disposición. Es un poco como vamos a trabajar en el diplomado. Queremos que sea un diplomado casuístico en el cual podamos nosotros comparar no solamente sentencias, resoluciones, sino también casos que se han presentado e informes que emitió la jurídica. Por mi parte, les agradezco a los que nos han seguido en esta transmisión, también a Marina, que nos ha seguido en forma presencial, y a los que nos siguen en forma virtual, y les hago nuevamente la invitación a formar parte del diplomado en Derecho Tributario que vamos a iniciar el jueves 21 de febrero y en 8 sesiones
Vamos a comentar todos los cambios que ha tenido la reforma, la norma antilusiva, beneficiario final, el devengado en renta, las sucursales para efecto del IGB, aspectos que tienen que ver también con lo que vendría a ser gastos deducibles, los intereses por financiamiento y demás operaciones que fueron materia justamente de esta reforma tributaria 2018-2019. Espero que haya sido de agrado lo que hemos compartido, hemos tratado de ser lo más escuetos posibles, no explayarnos tanto en conceptos, sino ver también cómo se enfocó el tema a nivel de coyuntura y sobre todo que quede claro cuáles fueron los reparos. Para renta, servicios satelitales que la Corte Suprema ha interpretado que por estar los bienes ubicados en el Perú, se aprovechan en el Perú, y en el caso de Cochabamba, la sentencia de la Corte Suprema que dice que estamos ante operaciones no reales en tanto la empresa no demostró con otra documentación pertinente que las mismas se habían realizado. A nombre del Instituto de Capacitación Jurídica, la entidad que nos representa en esta noche, les agradecemos y los esperamos en el diplomado. Por mi parte, muchas gracias, muy buenas noches con todos.